tal? Bienvenido. En Jalapa, Veracruz, se disfruta la programación de Proyecto 40 a través del canal 13.2. Una de las problemáticas que asfixia a la economía nacional es el desempleo, entre otras razones porque miles de personas día con día salen a la calle en busca de trabajo y en muchos casos, al no obtenerlo, se incorporan a la llamada economía informal. Y es que se calcula que cuando una empresa anuncia una vacante, se presentan alrededor de 200 candidatos, de los cuales solo 3 llegan a la entrevista final, aunque únicamente uno será el seleccionado. Pero no es solo la falta de empleo la que genera estas cifras, sino también el hecho de que el 80% de las personas no cuentan con un currículum o no saben cómo elaborarlo. Además de que las empresas, por su parte, pues tampoco ofrecen bien sus vacantes, hacen anuncios genéricos y en ocasiones no especifican ni describen el puesto que requieren, por lo que corren el riesgo de hacer una mala elección. Para platicar sobre el tema hemos invitado al estudio a Roberto Esparza. Él es especialista en recursos humanos y autor del libro Empleología, la ciencia del empleo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Darío, por invitarme a tu programa. Pues todo un arte contratar, no es simplemente pegar un anuncio en el periódico y a ver quién llega, ¿no? No nada más se queda ahí, efectivamente hay ciertos ya canales pues más modernos, digamos, actualizados, como es el internet, las redes sociales y una serie también de herramientas adicionales que hoy tienen las empresas. Pero como bien lo decías ahorita, no tanto el problema del desempleo está en un problema macroeconómico como país, sino también yo creo que yace también en el tema microeconómico, lo que sucede en las empresas y lo que sucede en la vida diaria de las personas. Como bien decías, 200 personas son las que se postulan en promedio para una vacante en internet, como decíamos ahorita en los canales tradicionales, y de ellos 50 cubren con el perfil, más o menos, porque tampoco es un perfil, digamos, adecuado justamente. 150 de estos 200 currículums, Darío, son currículums que tienen la característica que en el 80% de los casos no son afines a la posición que está buscando la empresa. ¿Y a qué se debe? ¿Quién es el que incurre aquí en el error? ¿La empresa, que no es específica a la hora de solicitar un empleo, o el potencial empleado que simplemente pues contesta la llamada o acude al llamado? Mucho también pues es ese producto de la desesperación por encontrar un empleo, y te encuentras perfiles de personas que aspiran a una posición de la cual no tienen ni las aptitudes ni las actitudes requeridas. ¿Cuáles serían unos casos típicos, unos ejemplos tradicionales de esto que acabas de mencionar? Correcto, podemos hablar por ejemplo en la misma área, un contador que tenga 2-3 años de experiencia, que la empresa esté dispuesta a pagarle entre 5 y 8 mil pesos. Igualmente llueven los currículums, mucha gente que está buscando trabajo y que lamentablemente igual del lado de los reclutadores no se les da la información suficiente y necesaria para poder enamorar a los candidatos de lo que la empresa está buscando como talento. Entonces hay una separación y de lenguaje y de comunicación entre ambos. Roberto, te invito igual que a nuestro auditorio a ver la siguiente pieza que preparamos precisamente sobre los empleadores. Con todo gusto. Encontrar trabajo en México no resulta sencillo, pues además de la falta de vacantes, existe un distanciamiento entre empresas y buscadores de empleo. Los desocupados no buscan trabajo acorde a sus habilidades, ni las compañías ofertan las vacantes adecuadas. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indican que la tasa de desocupación en México en el cuarto trimestre del 2012 fue de 4.9% de la población económicamente activa, que equivale a 2.5 millones de personas. En términos generales, me parece que podemos plantear que el mercado laboral, el trabajo en México, está enfrentando uno de los mayores desafíos de su historia por varios elementos. Uno es la precarización en sí del trabajo. Es decir, quienes tienen un empleo, una ocupación, enfrentan la imposibilidad en muchas ocasiones de, con el salario que perciben, darle un nivel de bienestar adecuado a sus familias. La consultoría Trabajando.com señala que el 67% de las empresas mexicanas han realizado recortes de personal para reducir costos, y el 74% de los mexicanos no recibe prestaciones superiores a las de la ley. Otro elemento son las prestaciones que están recibiendo. Hay más de 30 millones de mexicanos que enfrentan la imposibilidad de tener acceso a una prestación de seguridad social por el hecho de tener una ocupación. Datos de la Secretaría del Trabajo señala que 6.200.000 mexicanos no estudian ni trabajan,
4 millones de personas trabajan, pero no perciben ingresos. 6.6 millones de trabajadores perciben hasta 60 pesos diarios y cada año más de 800,000 personas buscan empleo. Esto nos habla del primer desafío, esa precarización del mercado laboral. Evidentemente que la otra situación muy negativa es la falta de un empleo, es decir, la desocupación. Más del 5% de la población económicamente activa en México enfrenta esa imposibilidad de contratarse. De acuerdo al estudio Tendencias Mundiales del Empleo para el 2013, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, el mercado laboral en México y América Latina tiende hacia una mejoría, aunque el progreso podría ser limitado ante el riesgo latente de una nueva crisis internacional. Evidentemente que hay aquí un aspecto muy importante, el hecho de si la capacitación, si la educación que le estamos dando a los jóvenes, a los mexicanos, es la adecuada para el perfil productivo que tiene el país. Sin duda la queja que con mayor frecuencia escuchamos es la de no encontrar trabajo. Y aunque la falta de vacantes es una realidad, podríamos comenzar a considerar si estamos buscando el trabajo para el que realmente estamos capacitados o, en la necesidad, buscar lo que caiga. Roberto, acabas de tocar un tema yo creo crucial que habla de la incompatibilidad muchas veces que existe entre los empleados y los empleadores, que es que no están hablando la misma comunicación, no se están coordinando a la hora de hablarse. Lo vemos también, esa disociedad lo vemos entre los chavos que están saliendo de las escuelas y las empresas que los están reclutando. O sea, no existe el vínculo. ¿Cómo evadir, cómo erradicar ese problema? Pues justamente, Darío, lo que yo propongo al público en general, también a través de este libro Empleología, la ciencia del empleo, es poderles dar herramientas que puedan utilizar desde cómo. Yo creo que lo importante es también que las personas que salen de las universidades y de las personas que buscan trabajo, teniéndolo o no teniendo trabajo, puedan también conocer qué pasa detrás de una organización en sus procesos de selección, cómo saber si van bien, si han tenido una buena entrevista. Algo que es crucial que el auditorio que nos está escuchando pueda también conocer es de que el objetivo del currículum no es conseguir un trabajo. El objetivo del currículum es conseguir una entrevista que te permita desarrollarte y mostrarte cómo eres y poder aplicar a ese trabajo. Estamos entrando en un tema que tiene que ver mucho con la psicología, que tiene que ver con la actitud. ¿Cuál debe ser la actitud que debe demostrar un potencial empleado? El 60% de la decisión de contratación es por la actitud del trabajador o del candidato. El 40% es la aptitud. Inclusive en el proceso de inicio del proceso de selección y reclutamiento, lo que más importa al inicio del reclutador es que cumpla con el perfil. Posteriormente, conforme avanza el proceso, se vuelve más importante la actitud, lo que demuestra la persona en la entrevista. Por eso es tan importante que la persona tenga un buen currículum que le permita tener una entrevista. Mostrar disposición, disponibilidad, yo creo que es un primer indicio de una buena actitud en un potencial empleado o candidato a hacerlo, ¿no? Correcto, y no solamente postularte a una vacante, vas a postularte a una organización que tiene un clima, que tiene un propósito, y más que trabajar para hacer una función en específico por tener un dinero en reciprocidad, lo importante es tener una satisfacción personal en el trabajo. La imagen, Roberto, ¿cómo debe ser la imagen del candidato a la hora de sentarse en una mesa, en una entrevista? Pues la imagen debe ser una imagen formal, siempre formal, y la pregunta que nos hacen siempre, ¿debo de poner mi foto en el currículum? Yo diría que no. Hay que quitar del currículum todo aquel elemento que pudiera descartarnos del proceso o del objetivo de conseguir una entrevista. Y estos currículums largos de 5 hojas, en donde prácticamente te ponen desde el día que nació el individuo, ya no son prácticos, ¿no? No. ¿Qué es lo que debe contener un currículum hoy día? Si tenemos 10 segundos para conseguir el objetivo, que es una entrevista, no puede exceder un documento más de 3 hojas. Puede ser máximo de 2 hojas. ¿Por qué? Por estos 10 segundos. Y muchas veces las personas ponen en el currículum el título Curriculum Vitae. 602 centímetros cuadrados, viéndolo de esta forma, es el tamaño que tiene un currículum. ¿Cómo optimizar ese espacio para realmente poder conseguir nuevamente ese objetivo de conseguir una entrevista? Es ahí donde Empleología sugiere cómo poderlo hacer de la mejor manera. ¿Cuáles serían las 2 recomendaciones básicas, importantes,
que un candidato debe considerar a la hora de sentarse en una entrevista? Primero, que conozca a qué empresa se está postulando. Muchas veces es una de las preguntas que se hacen en las entrevistas. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Y por otro lado, tener claro si tiene trabajo, por qué se quiere cambiar de trabajo, qué es lo que lo motiva a tomar una decisión, y siempre pensando en que es una posición que le va a hacer crecer. Y si no tiene trabajo, es siempre pensar en que esa persona, no porque carezca del trabajo, significa que no es valiosa. La dignidad de la persona que está enfrente del reclutador es fundamental, que vaya con un sentido de dignidad. Yo valgo y puedo realmente aportar a esta organización. Pues Roberto Esparza, especialista en recursos humanos, director de la firma de consultoría Incubadora, te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de platicar. No, hombre, un gusto. Muchas gracias.